presentamos Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Geopolítica, eventos naturales, guerras, el impacto de la economía local e internacional. Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Hola, hola, bienvenido. Qué bueno que estamos por aquí de nuevo en este extraordinario y formidable programa, La Verdad de la Tarde. Miren, ustedes saben que el nombre de esta sección se llama Economía y Mercado y que las decisiones políticas de los políticos es lo que determina que una sociedad sea avanzada o no. Por eso nuestros pueblos tienen que saber por quiénes votan. Es fundamental porque el enemigo número uno del desarrollo de un pueblo es el robo de los funcionarios ladrones de los impuestos del pueblo. Llámese corrupción, y si eso se combina con la impunidad, entonces es doblemente mucho más grande el daño que se le hace a la economía. Porque dijo un expresidente que se perdían 30.000 millones de pesos en el año. Pero esos 30.000 millones de pesos en el año se sacan del presupuesto nacional. Entonces el Banco Central tendrá que ir a colocar 30.000 millones de pesos a la bolsa para reponer ese dinero que se robaron los funcionarios públicos. Entonces eso nos va a costar a nosotros 30.000 millones más los 30.000 que se perdieron, más 30.000 millones en intereses, o sea que serían 90.000 millones. Y por eso hoy la República Dominicana tiene una deuda de todos esos robos de los funcionarios ladrones de un 15% del Producto Interno Bruto. 15%. ¿Por qué nos referimos a esto? ¿Y por qué traemos esto a colación? Porque acabamos de ver un encuentro donde se juntan partidos que no son partidos políticos, que son empresas privadas. El PRD es una empresa privada dirigida por el señor Vargas. El PLD es otra empresa privada dirigida por el señor Medina, y la Fuerza del Pueblo, que es el PLD2, es otra empresa privada. Entonces se unen para definir quién va a ser el gerente de su empresa. Pero no nos pueden decir a nosotros lo que está pasando con la economía nuestra y lo que pasó con sus funcionarios corruptos y ladrones. Nosotros queremos hacer un paralelismo. Préstele mucha atención, porque el año que viene vamos a votar y debemos y tenemos que votar por el candidato que les resuelva los problemas al pueblo. Colóqueme ese video, señor director, el primero de Hugo Chávez, para que el pueblo entienda por qué trajimos esto a colación. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Dijo el expresidente Hugo Chávez: ustedes voten por Nicolás Maduro. Pero Chávez era en llave de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Es el socialismo del siglo XXI. Chávez lo que hizo fue expropiar a más de 1.500 empresas en Venezuela. Y de ser el país latinoamericano más rico de toda Latinoamérica y el Caribe, hoy es el segundo más pobre, con 7 millones de desplazados y un país quebrado, que Chávez ni con la muerte le paga. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano se equivocó cuando Chávez dijo eso y votó por Nicolás Maduro. Hoy hicieron trampa, porque ya Chávez tenía 3 meses muerto en Cuba y lo presentaron en marzo. Él murió en diciembre, el 28 de diciembre murió. Entonces, es para que ustedes vean hasta dónde llega la corrupción y el saqueo de Chávez y de Nicolás Maduro, que ni con la muerte le paga Chávez a Venezuela. 7 millones de desplazados venezolanos y más de 1 millón de asesinatos, y quebrado el país por Nicolás Maduro con el narcotráfico y un delincuente que Odebrecht le dio 50 millones de dólares a él por corrupción, y tiene más de 800 millones de dólares depositados en bancos por allá por el Vaticano. Nosotros tenemos esos datos. Ahora, colóqueme el video, señor director, del expresidente Medina, de lo que él dice con relación al señor Abel Martínez. Lo tenemos ahí, señor director. Un agradecimiento me tienen y yo le pido que me lo paguen.
no soy presidente, si algún agradecimiento hay por mí, yo quiero que me lo paguen votando masivamente por el compañero Abel Martínez. Presidente Medina, que voten por Abel Martínez. Por eso dijo el presidente Chávez que voten por Nicolás Maduro. Estuvimos así nosotros, de ser la segunda Venezuela. 7 millones de venezolanos desplazados de su país. De ser el país más rico de toda Latinoamérica y el Caribe, el más pobre de luego de Haití, el segundo más pobre. Entonces, ¿quién es este señor para que nos diga a nosotros que tenemos que votar por Abel Martínez? ¿Por qué? ¿Con qué calidad moral cuando toda su familia está presa? Y él no está preso porque no lo han ido a buscar. Entonces, cuando escuchamos y vemos esta alianza en los medios de comunicación, lo que nos está diciendo a nosotros es que se quieren unir los corruptos porque tienen miedo a caer presos. Y ellos tienen que responder a la justicia, porque el presidente lo dijo, que tiene que ir por el dinero robado de los funcionarios públicos. Pero ¿quién es el señor Abel Martínez? Colócame la siguiente gráfica, señor Héctor, para que veamos quién es el señor Abel Martínez. Porque él no pasa una auditoría. Entonces, si él no pasa una auditoría, la tiene ahí, señor director, para que podamos ver y podamos refrescarle. Auditoría revela irregularidades en primera gestión, alcalde Abel Martínez en Santiago. Pero no solamente en la auditoría aquí en Santiago, también en la Cámara de Diputados. O sea que si le hacemos una auditoría a él personalmente, él no pasa una auditoría. Y ustedes han escuchado en alguna ocasión al señor Miguel Vargas hablando de corrupción, o al señor Leonel Fernández hablando de corrupción, o al señor Abel Martínez hablando de corrupción. Nunca hablan de corrupción porque tienen cola que le pisen. Entonces, el candidato, vamos a ser claros en este país, el candidato que no nos habla a nosotros de meter preso a los ladrones, funcionarios, amigos que se robaron el dinero del pueblo, el dinero de los contribuyentes, no sirve, punto, no sirve. Vamos a hablar de la corrupción y vamos a hablar de meter los presos a los ladrones, como hace el presidente actual, que no le tiene miedo y lo dice. ¿Qué más dice del señor Abel Martínez de la corrupción? ¿Qué más nos dice? Pide la Procuraduría investigar a Abel Martínez por aprobar 28 contratos de Adenda y Odebrecht. O sea que Abel Martínez sabe que Odebrecht pagó 98 millones de dólares en soborno y él solamente aprobó 28 contratos de eso. Él no pasa una auditoría. Si la traemos auditores extranjeros, el señor Abel Martínez no pasa una auditoría, ni de su patrimonio personal tampoco. Entonces no nos hablan tampoco de corrupción. ¿Y qué más nos dicen del señor Martínez, señor director? La siguiente gráfica, para que leamos algunos párrafos, para que el pueblo entienda a qué se dedican ellos. Amplíelo eso, señor director, para que lo podamos leer. Porque es muy bueno hablar de que la carne está cara. Bueno, pero eso es los mercados. Entonces, ahí estamos viendo, dice aquí, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, afirmó que la investigación hecha por el ex procurador Jean Alain Rodríguez sobre el caso de Odebrecht es deficiente. Pero ese es un delincuente, Jean Alain Rodríguez, está preso por delinquir, y está preso porque se llevó documentos, y está preso porque borró evidencia, y le ponían drogas los fiscales a este pueblo. Corrección, y jueces. No está preso. Entonces, no está bien, no está preso, estuvo. Es lo mismo. Para el pueblo sabe por qué él estuvo preso. Entonces, él no puede hablar de eso. Entonces, eso es lo que queremos que el pueblo entienda, que aquí se están uniendo los corruptos porque ahora le toca a ellos y hay que ir por ellos. Entonces, ahí lo tenemos claro. Usted no ha escuchado nunca a Danilo Medina hablar de corrupción, ni lo va a escuchar nunca en su vida, ni al señor Leonel Fernández tampoco, ni lo va a escuchar nunca en su vida, ni a Abel Martínez. Nunca van a hablar de corrupción ellos, porque ellos saben que se tienen que meter ellos mismos presos, porque ninguno pasa una auditoría. Y dice ahí la sobrevaluación de más de 700 millones de dólares en Punta Catalina del señor Medina. Y en Odebrecht se pagaron en las 10 obras del mayor sobrevaluación, 4 son del gobierno de Leonel Fernández, y se habla de eso. Y el señor Martínez habla de eso. Y aprobó 28 contratos a Odebrecht. Entonces los pueblos tienen que saber a quiénes eligen. Y por eso puede bajar con nosotros, director. Y por eso nosotros queremos que el pueblo entienda que el próximo año Venezuela, por equivocarse con Hugo Chávez, que le dijo voten por Nicolás Maduro, hoy está pagando la consecuencia. 7 millones de venezolanos desplazados de su país,
el segundo país más pobre del hemisferio, solo detrás de Haití, luego de ser el país más rico de toda Latinoamérica y el Caribe. Es decir, que lo vamos a dejar hasta aquí porque tenemos un invitado y en la próxima semana le vamos a traer más pruebas de todos los corruptos y por qué hoy ellos le tienen miedo a caer preso. Bueno, gracias como siempre al ingeniero Luis Fernando García por esta sección interesante, ¿verdad? Todos los lunes a esta hora. Gracias, ingeniero. Miren, vamos ahora, pues ya tenemos nuestra invitada, vamos a conversar con ella. Luego entonces, después de la